Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar. Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de la 1 de la noche en esta madrugada que estamos viendo, comenzando este 5 de noviembre, estamos dispuestos aquí en este programa de Radio María, en Campus de Fe, para compartir con vosotros la historia, la leyenda, los programas, las actividades, todo aquello que nuestros jóvenes universitarios quieren compartir, quieren contarnos y quieren informar aquí en Radio María. Saludamos a todos los que estáis de camino, a los camioneros, a los que habéis sintonizado con Radio María. Saludamos también a los enfermos, que a lo mejor no habéis podido sintonizar y no habéis podido causar el sueño en esta noche, y a los que os están acompañando. Saludamos muy especialmente a las hermanas y hermanos religiosos y religiosas que habéis escuchado y que vais a escuchar este programa, y sobre todo a los jóvenes que nos siguen este programa, los jóvenes universitarios, que es para ellos, para informar de que la Iglesia está viva, más viva que nunca. Saludamos en primer lugar a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, y también los que están en Madrid y hacen posible este programa, y especialmente también al equipo que tengo aquí conmigo. En primer lugar, a Jesús Lama. Jesús, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fer. Un placer estar aquí de nuevo. ¿Cómo va esa universidad? Pues ahí va, yo creo que bastante bien, veo el curso prometedor y nada, con ganas de Cineforum, oye. Fenomenal, a disfrutar mucho, porque seguramente que lo has preparado todo lo mejor posible. Y saludamos también al hermano Miguel Jiménez. Buenas noches, hermano, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy bien, padre Fernando, muy contento con este nuevo programa que estamos haciendo de Campus de Fe. ¿Cómo va esa Casa de la Misericordia? ¿Cómo va esos estudios, ese noviciado, ese postulantado? La Casa de la Misericordia va muy bien, con mucha vida, muchos jóvenes que se acercan a convivir con nosotros, a hacer un voluntariado, a hacer una experiencia, y la verdad es que muy bien, todos contentos y todos con ganas de entregarse a los demás. Y la carrera de teología pues va avanzando, entonces hay que ponerse las pilas porque son temas, la verdad, que muy interesantes: la moral, la cristología, la teología fundamental, así que muy bien. Pues nada, seguramente que todo fenomenal, así que mucha suerte porque todo saldrá lo mejor posible. Y nada, os invitamos a que os pongáis cómodos porque tenemos un montón de cosas hoy que vamos a compartir. Seguramente que os vais a disfrutar muchísimo en el programa escuchándonos. Y nada, y esta noche es joven para nosotros que compartimos con vosotros este programa aquí de Campus de Fe. Atentos y adelante. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Bueno, hermano Miguel, cuéntanos, ¿qué tenemos esta noche preparado? ¿Cuál es el pensul de esta noche? Cuéntanos. Pues esta noche tenemos un programa, la verdad es que muy bonito, porque empezamos con el Evangelio, que vamos a escuchar y vamos a reflexionar, y va a dar bastante de sí. En la agenda del SAR vamos a hablar, además de Cáceres, de Salamanca, de Getafe, y también vamos a hablar de San Juan Pablo II. Y en el Cineforum vamos a cerrar la trilogía de El Caballero Oscuro. Tendremos también La Voz del Papa, que nos va a acercar Rodrigo Rina. Y en El Hermano Tiene un Plan hablaremos del nuevo doctor de la Iglesia, el Cardenal Newman.
Todo esto aquí en Radio María, en este programa de Jóvenes para Jóvenes, Campus de Fe. Campus de Fe en Radio María. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Pues el Espíritu Santo está aquí con nosotros y por eso vamos a comenzar este programa de Campus de Fe, pues escuchando el Evangelio que a lo largo de este día que estamos comenzando vamos a escuchar en las celebraciones, en las distintas aplicaciones que tenemos del móvil, así que será la mejor forma de empezar, dejar que el Espíritu Santo nos hable y podamos compartir este grupo de jóvenes lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Escuchemos. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se siente primero a deliberar si con 10.000 hombres podrán salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Aquí está claro que una vez más el Evangelio nos invita a fiarnos de la providencia, a dejar que Dios actúe y pues eso, es verdad que es bueno sentarse, es bueno pues no dejar solamente a la providencia que actúe, sino también poner nosotros nuestros talentos, pero también es verdad que es bueno fiarse y dejar que Dios actúe, porque Dios para cada uno de nosotros tiene la solución de todos nuestros problemas. No podemos agobiarnos porque Dios va por delante de nosotros. Estoy seguro que en ningún momento nos va a abandonar. Por eso no sé si el hermano Miguel tiene pensado algo más del Evangelio. Sí, la verdad es que, como hemos dicho en el sumario, el Evangelio da mucho de sí. Yo he subrayado un par de frases que me han impactado bastante. La primera dice: quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Es decir, si Cristo cargó con la cruz y nosotros somos sus discípulos, pues tendremos que cargar con nuestras cruces para poder seguirle. Porque no podemos seguir a Cristo como si fuese un camino de rosas, ¿verdad? Como si fuese todo fácil, sino que en nuestra vida tendremos las cruces de cada día. Incluso dice: todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Y añade: a negarse incluso a sí mismo. Yo os quería preguntar qué entendéis vosotros por eso de negarse a sí mismo, es cargar con la cruz para poder seguir a Cristo. ¿No creéis que Jesús se pone demasiado exigente? Pues yo pienso que es el ser la versión más humilde de ti mismo posible. Es como lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Lo de que el dinero, el placer, el éxito, pues deslumbran y nos alejan de Dios. Yo creo que si al final al cabo no tienes esa humildad que tuvo Jesús, de dejar atrás todo, como dice aquí en el Evangelio, no puedes ser discípulo suyo. Así es que o todo o nada. Dios no quiere medias tintas, o frío o caliente, porque lo templado lo vomito, se dice en el Antiguo Testamento, y es así.
No podemos cargar, decirle sí, respondemos al Señor, pero ahora no, ahora sí. Esto sobre todo para las personas que son religiosas, que han respondido a la vocación, los seminaristas. No podemos estar, ahora sí, ahora me comprometo, ahora tengo mucha vocación, pero dentro de unos meses lo dejo y luego tal. No. Dios lo quiere o lo quiere todo. No podemos estar a medias tintas porque entonces vivimos en nuestro egoísmo, pensando más en nosotros que en la voluntad de Dios, y yo creo que eso no es bueno. No es bueno actuar, no es bueno responder, ¿no? Cuando el Señor nos llama y cuando sentimos que Dios nos invita a seguirle, hay que dejarlo todo. Y si no lo dejamos todo, vivimos en ese egoísmo. Y hay otros temas que salen de fondo en este evangelio, en las parábolas, por ejemplo, la prudencia o el discernimiento, porque es una parábola bastante curiosa en la que plantea tanto un hombre que va a construir una torre, pero al empezar no tiene los medios suficientes, o uno que va a dar una batalla, a pesar de ser pocos. ¿No creéis que está hablando aquí de la prudencia y de saber discernir antes de empezar un proyecto? Yo lo que pienso es que es verdad que no podemos construir por nuestra cuenta, ¿no? No podemos hacer de la voluntad de Dios nuestra voluntad. Es bueno sentarse, es bueno calcular, es bueno pues programar nuestra vida, nuestros proyectos, o sea, tenemos que ser personas ordenadas en la voluntad de Dios, pero también es verdad que deja un tanto por ciento de la voluntad, ¿no? De fiarse. También es verdad que no todo lo podemos tener controlado, sino que hay que dejar que Dios también actúe en medio de nuestra vida y bueno, y Él sabe más que nosotros. Nosotros vemos el hoy, podemos hacer un programa de lo que nos cuesta, de la situación, de las complicaciones del momento, pero no vemos el mañana y ahí es donde hay que fiarse. No podemos tenerlo todo controlado, sino hay que dejarlo un poco que la voluntad de Dios también actúe. Justo eso es lo que le estaba diciendo el otro día a una persona que me decía que estaba segura porque lo tenía todo bajo control. Y yo pensaba y le decía, ¿pero qué margen le vas a dejar a Dios? Si lo tienes todo controlado, parece que es que lo haces tú todo. Ya, pero es que hoy en día suele ser también un poco esto, ¿no? Suele ser el querer controlarlo todo, ¿no? Vivimos en una situación donde dejar un poco la puerta abierta parece que es no llevar bien el negocio, no responder bien, o dejar todo un poco pues eso, en manos de quien no sabemos cómo puede pasar. Y sí que es verdad que a la gente le cuesta fiarse. Yo creo que es algo que además pues aplica para muchísimos universitarios, incluyéndome a mí el primero, vaya, o sea, a mí hay veces que de tan ajetrado que me encuentro o tan, liado básicamente, me encuentro siempre, o si no es estudiando, es planificando, o si no es cualquier otra cosa, y sí que es verdad que tendría que saber, pues como había dicho antes, ser un poquito más humilde y el decir, oye, que estoy en buenas manos, que estoy en las manos del Altísimo y todo va a salir bien. Entonces, bueno, yo creo que simplemente quería mandar un mensaje, yo creo ahora, aprovechando que menciono a los universitarios, que para aquellos que nos estáis escuchando, que como yo también tendría que hacer, que sigáis para adelante y que confiéis un poquito más en el Señor y que no os agobiéis tanto. Pues así es, que nos confiemos, que el Señor hoy nos da esta gran lección, que nos fiemos del Señor, que seamos prudentes en nuestra vida, que sepamos vivir el día a día con mucha prudencia de lo que tenemos que hacer, pero también que dejemos que Dios actúe, que dejemos que el Señor lleve un poco las riendas de nuestro proyecto y de nuestra vida. Así que es muy importante que nos fiemos del Señor y que dejemos que el Señor actúe. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Era una
hombre que quería levantar una torre en el medio de su viña, pero como le gustaba improvisar, no contó los materiales que tenía. Los cimientos construyó con ilusión y los muros y paredes ya crecían, pero cuando todo iba en lo mejor, de repente su cartera vio vacía. Cuando todo su dinero se acabó, ya no tuvo ni madera ni cemento. Fue así que se paró la construcción por no ser en sus negocios más atento. Los vecinos que pasaban por ahí y veían sin crecer la torre trunca, se decían: ese quiso construir, empezó más terminar no pudo nunca. Si tú quieres en la vida levantar una torre bella, firme y muy alta, ponte antes a medir y calcular para ver si estás dispuesto a terminarla. Con la breve historia sobre construir una torre que quizás no llegue alto, el Señor advierte a quien le ha de seguir que no es cosa de empezar y abandonarlo. Si queremos tras sus pasos continuar, declarando que tantísimo le amamos, ese amor tendrá que ser tan de verdad que ningún amor pueda superarlo. Si queremos tras sus pasos continuar, declarando que tantísimo le amamos, ese amor tendrá que ser tan de verdad que ningún amor pueda superarlo. Campus de Fe en Radio María. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía. Y seguimos en este programa de Campus de Fe, que a pesar de las noches y el trastorno que nos trae, no nos quita la felicidad y lo bien que lo pasamos aquí en el estudio con las cosas que nos van pasando en el directo y en el minuto a minuto. Así que bueno, seguimos ahora con Agenda SAR, ¿no? Nuestra pastoral universitaria. Estos meses son importantísimos porque los jóvenes están disponibles y con mucho tiempo. Ahora ya empiezan algunos exámenes, pero hay que aprovechar. Y bueno, pues siempre estoy diciendo que es impresionante cómo los jóvenes van respondiendo y cómo los jóvenes se hacen presente en las actividades que le vamos ofreciendo. Seguimos con la misa en la universidad, Facultad de Filosofía y Letras, y seguimos también con la comida sin filtros, donde intentamos sacar algún tema interesante y luego, bueno, acompañar a los distintos grupos que tenemos, como puede ser Hakuna, Lefetá también, Bartimeo. Entonces, bueno, la estamos acompañando y viviendo con los jóvenes en el día a día, en el minuto a minuto. También comenzamos hoy miércoles, cuando lleguemos a la universidad, comenzamos los desayunos solidarios que vamos a hacer en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, destinados para la Casa Misericordia de Alcuéscar. Así que bueno, nuestros jóvenes están trabajando siempre, están siempre disponibles para compartir esta pastoral y este servicio que tiene la universidad. La gloria, el Señor, Dios de los ejércitos. Y aquí en Radio María, además de esta programación que tenemos de actividades del SAR, también el hermano Miguel nos trae otras actividades que tiene la pastoral universitaria en otras ciudades. Cuéntanos, hermano Miguel, ¿qué nos traes esta noche y qué actividades? Desde Salamanca nos informan de que han tenido el 22 de octubre una actividad bastante especial y original, incluso el título que dice Godly Play, deja Egipto atrás, Dios te espera. Es una información que nos va a dar María Ramírez, que estudia farmacia y que ha participado en esta actividad y nos quiere contar su testimonio.
Buenas noches, María, y muchas gracias por venir a Campus de Fe. Hola a todos, soy María Ramírez, estudio farmacia y tengo 21 años. Y bueno, yo os vengo a hablar un poco sobre una actividad que hemos incorporado este año en Pastoral Universitaria, que es Godly Play, y que para llevarla a cabo nos ayudaron 2 hermanos maristas, Nacho y Lisardo, a quienes les agradecemos un montón toda su dedicación. Bueno, al principio nos dijeron de que esta actividad pues se hacía para presentarnos un pasaje bíblico y, bueno, meditar un poco sobre ello. La historia en cuestión era sobre la vida de Abraham. Entonces usaron arena para simular el desierto, unas casitas y unos personajes. Entonces veíamos cómo Abraham dejaba su casa y, bueno, se ponía en camino para seguir lo que Dios le iba indicando. Bueno, luego nos hicieron una serie de preguntas para conectar un poco el pasaje con nuestra vivencia personal. Por ejemplo, una fue, ¿dónde estoy yo en esta historia? Y bueno, una chica dijo que ella se veía en el momento de empezar a confiar. Después nos dieron un folio para que dibujásemos lo que más nos había gustado, lo que más nos había llamado la atención. Y bueno, nos dejaron un rato, tal, y bueno, yo, por ejemplo, dibujé un cielo con muchas estrellas, para, pues eso, simulando la gran promesa. Y en cambio una amiga dibujó un camino con muchas huellas, pues eso, el de ponerse en camino. He de decir que, bueno, y luego tuvimos un rato para compartirlo con otras personas, tal. He de decir que ninguno de los que estuvimos habíamos hecho nada de este estilo, la verdad, pero bueno, que nos encantó a todos, sobre todo el momento de dibujar, porque bueno, al fin y al cabo era el momento donde pues más conectaba con nosotros, donde plasmábamos nuestra historia, nuestra vivencia personal. Y bueno, nos encantó, la verdad. Tenemos muchísimas ganas de escuchar la siguiente historia y ver la siguiente representación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y un saludo a todos los oyentes de Campus de Fe de Radio María. Adiós. Hasta la próxima, María. Esperamos contar contigo en las próximas actividades de Salamanca. Otra de ellas es una salida que han hecho a Ávila. Es una actividad muy teresiana, siguiendo el camino de Santa Teresa. Y es un testimonio que nos va a contar Andrés, que estudia Derecho y Ciencias Políticas en Salamanca y que forma parte de ese comité de la Pastoral Universitaria de Salamanca. Buenas noches, Andrés. Hola, buenas. Soy Andrés, soy miembro del equipo animador de la Pastoral Universitaria de Salamanca y estudio tercero de Derecho y Ciencias Políticas. Este fin de semana, el día 25, en la pastoral, todos en comunidad nos fuimos hacia Ávila, en una excursión, una convivencia que tenía un tinte teresiano. El lema de excursión ha sido Juntos en el Camino de Santa Teresa y así lo vimos y así lo hicimos. Tuvimos un día maravilloso, empezamos visitando el primer convento en el que estuvo la Santa, 20 años, en el convento de la Encarnación. Ahí conocimos el museo, la celda en que ella estaba como madre priora, y después ya nos dirigimos hacia la catedral, donde estuvimos observando y apreciando todo el arte que se nos mostraba. Después fuimos a comer a la Basílica Menor, al albergue que había allí, donde nos acogieron muy bien. Y después tuvimos la Eucaristía en el segundo convento en que estuvo Santa Teresa, en el convento de San José, donde dimos misa en un lugar privilegiado que era en la capilla primitiva de este convento. Aquello fue magnífico, poder estar en donde había rezado Santa Teresa. Después volvimos al convento de la Encarnación y tuvimos un encuentro con las carmelitas, donde pues todos nos sentimos muy sobrecogidos acerca de la rigidez de su clausura, cómo viven, pero la alegría con las que nos transmitían las palabras las hermanas era magnífico y todos quedamos sorprendidos. Sin duda fue uno de los mejores momentos del día, ese encuentro con las monjas, y fue un día magnífico. Volvimos en autobús en que rezamos, compartimos como lo habíamos vivido cada uno, pero fue un día magnífico. Así que muchas gracias y dedicar un saludo al Campus de Fe de Radio María. Muchas gracias por este espacio. Y desde Salamanca nos trasladamos hasta la diócesis de Getafe, donde se encuentra la Asociación Católica Veritas, que pertenece a la Universidad Rey Juan Carlos y que organizan cada mes una hora santa en el campus de Alcorcón. He querido saber un poco de testimonios que nos quisiesen contar cómo es esa experiencia de la hora santa en Alcorcón, y ha habido 3 personas
que nos han querido compartir su experiencia. La primera de ellas es Leire. Buenas noches, Leire, cuéntanos. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Leire y estuve el otro día en la hora santa que organizó Veritas y la verdad es que fue un regalazo total. O sea, las lecturas, las reflexiones me tocaron profundamente el corazón. Además, pues eso, escuchar las palabras de San Juan Pablo II que nos apela a todos, ¿no? Y especialmente a los jóvenes, como que sentí eso, que al final Dios nos llama a través de San Juan Pablo II a comprometernos, pues no solo a nivel personal e individual, sino también en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue eso, un regalazo, porque las canciones también que se cantaron, el ambiente que se vivió, bueno, y que se vive en cada hora santa de Veritas es de familia. Así que la verdad que es súper, súper, súper agradecida. Y bueno, rezo por los frutos de todas las actividades de Veritas. Muchísimas gracias. Gracias, Leire. Y Isabel también es otra joven universitaria que ha querido compartir su testimonio con nosotros, con la Agenda de SAR. Buenas noches, Isabel, cuéntanos. Soy Isabel, estuve en la adoración de Veritas del viernes pasado y si tuviese que resumir en 2 palabras qué fue pues mi experiencia en ese rato de adoración delante del Santísimo, es sentirme escuchada. Sentir que, pues como decía en una de las reflexiones que leyeron del Papa San Juan Pablo II, sentirme escuchada por aquel quien sabemos nos ama. En esa intimidad que uno tiene cuando pues se planta delante del Santísimo, expuesto en la custodia, está ahí delante y estás simplemente tú y el Señor, nadie más. Y está escuchándote, está pendiente de lo que, pues de tus preocupaciones, de lo que tú necesites y de amarte. Sencillamente el Señor está allí para amarte y acompañarte, pero también para que tú le ames a Él. El Señor que tantas veces es ultrajado, está ahí esperando a que tú le ames, igual que Él te está escuchando a ti, pues que tú le escuches a Él y nada, simplemente está ahí. Hay muchas veces que me gusta imaginármelo sentado en el altar, simplemente mirándome y escuchándome, escuchando cuáles pueden ser todas mis preocupaciones. Y así es un poco como como yo viví ese rato de adoración, ese ambiente de oración, de silencio, con un coro impresionante de las chicas de Veritas. Y nada, pues eso, es que el único resumen que puedo hacer es sentirme escuchada por el Señor. Muchas gracias, Isabel. Y el último testimonio que tenemos en esta Agenda del SAR sobre la hora santa en la Pastoral Universitaria de Alcorcón es Mar. Buenas noches, Mar. Cuéntanos qué te pareció a ti esta hora santa. Hola, soy Mar y el viernes pasado estuve en la hora santa de Veritas y la verdad es que fue un regalazo poder estar allí todos juntos, empezar el curso todos juntos, ¿no? Con el Señor en el centro. Y la verdad es que yo eso es con lo que me quedo, ¿no? De las horas santas de Veritas en general, la sensación de estar en familia todos juntos rezando. Y pues eso, el entender que cada uno tiene sus circunstancias y cosas, ¿no? Pues que solo Dios sabe, pero en ese momento como que todos nos unificamos, ¿no? En ese momento de oración con el Señor y nos damos cuenta pues de lo muchísimo que nos ama. Y como colofón de esta sección de la Agenda SAR, dedicando especialmente esta última parte a la Asociación Veritas, queremos dedicarles un audio de San Juan Pablo II, que es el patrón de esta asociación, a los jóvenes en Madrid. Y vamos a escuchar esta voz del Papa Juan Pablo II que dirigió en Madrid el año 2003. Nunca os dejéis desalentar por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración. Solo así, viviendo la experiencia del amor de Dios y irradiando la fraternidad evangélica, podréis ser
los constructores de un mundo mejor. No os desaniméis, porque no estáis solos. El Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu. Soldado que buscas cómo ganar fama, gloria y riquezas atesorar, y tu alma inquieta te vas a conformar. Tú fuiste creado para luchar en grandes batallas y ser general del Rey de Reyes, de su majestad. Del siervo de todos, siervo serás, por armas tendrás fe y caridad. Y por estandarte una cruz alzarás. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Marinero incansable sin faro ni mar, buscas oro y tierras que conquistar. ¿Acaso no sabes que te hicieron para amar? Tú fuiste pensado para incendiar, prender fuego a todo, incluso a la mar, reconquistar almas, remar más allá y entregar tu vida a la reina del mar. Por faro tendrás, Madre Celestial, y mar adentro redes echarás. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y cuando llegues al cielo, saber que has perdido el mundo entero, pero el alma has ganado y Dios te ha regalado el reino. Pero el alma has ganado y Dios te ha regalado el reino. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Y seguimos en esta noche y bueno, para que no nos quedemos dormidos porque estas horas son muy peligrosas, traemos algo muy interesante que yo creo que nos va a venir fenomenal. Y de esto se encarga nuestro universitario Jesús. Cuéntanos, Jesús, ¿qué traéis en el Cineforum? Pues muy buenas noches, Fer, muy buenas noches, Radio María. Estamos aquí en esta noche, pues bueno, os traigo en esta velada el final de la trilogía de Christopher Nolan, de la película, bueno, de las películas de Batman, de El Caballero Oscuro. En este caso toca La Leyenda Renace. Y sí, hoy es una noche peligrosa. Y no somos los únicos que nos enfrentamos al peligro. En este caso nosotros es el sueño. Pero Batman se encontrará con peligros nuevos y un nuevo villano. Esta película, he de decir que a comparación con las otras dos, creo que es la que más chicha tiene. Porque vemos a un Bruce con capa caída, y nunca mejor dicho, la verdad. Y que se enfrenta, pues bueno, pues a su estado mental más bajo en toda la trilogía. Y bueno, veamos ahora qué tiene que decir Bruce Wayne, ¿no? ¿Qué nos puede aportar en la noche de hoy? Con la primera frase de esta noche. No tienes miedo a la muerte. Crees que eso te hace fuerte, pero te hace débil. ¿Por qué? Cómo moverse más rápido de lo que es posible, luchar más tiempo del que es posible, sin el impulso más poderoso del espíritu. El miedo a la muerte. Si temo a la muerte, temo morir aquí, mientras mi ciudad arde. Nadie más puede salvarla. Entonces sube. ¿Cómo? Como hizo esa criatura. Sin cuerda. Y el miedo te encontrará de nuevo. Habiendo ya escuchado la frase de esta película, la primera de la noche, quiero destripar un poquito de todo lo que tiene esto, ¿no? Estamos hablando de una frase que trata sobre el miedo a la muerte, ¿no? Bruce Wayne aquí está hablando pues con un prisionero del agujero en el que se encuentra. Un agujero en el que Bruce está desesperado y no puede salir. Y mira que trepa y trepa y trepa y no consigue nada. El prisionero le dice que no tiene miedo a la muerte. Y que eso es una desventaja de por sí. Como tal, desde un punto de vista biológico, el miedo es un impulso. Y eso nos hace entrar en un instinto de supervivencia y ser mucho más hábiles. Bruce dice en este caso que tiene miedo a morir en ese lugar mientras su ciudad arde. Y él es el único que la puede salvar. Pero claro, ¿cómo debe de salir de ahí? Pues el mismo prisionero se lo dice. Debe trepar sin cuerda. Esto a mí me recuerda a que debemos preocuparnos por nuestra relación con Dios. Lo mundano pues puede representarse un poco mediante la cuerda, ¿no? Que nos ata, que nos da una falsa seguridad, de que nos hace sentir bien, de que, como hemos dicho a lo largo de esta noche, que nos hace sentir que tenemos el control, pero no es así. El miedo a la muerte, en este caso, yo lo trato pues como el temor a Dios, ¿no? No el sentirse abrumado por una presencia omnipotente, no, sino el saber que debemos aferrarnos a Él y que Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y bueno, yo creo que también un poco esta situación nos puede inspirar a que si caminamos con fe, ¿no? Nos recuerda que si caminamos con fe y temor de Dios, pues acabemos en lo más alto, ¿no? Es algo simbólicamente magnífico, ¿no? De la película, porque trata pues eso, de la superación de Bruce Wayne, de un control ecuánime, ¿no? de nuestras situaciones, de nuestras experiencias, de saber confiar en Cristo. Y bueno, que también el salir de ese agujero pues también es un poco un símbolo de libertad y de renacimiento, ¿no? De eso, lo de la leyenda renace. Sí, yo quería hacer como una antítesis entre lo que muchas veces hablamos de autosuperación con una especie de superación pero con Dios. Es decir, no es lo mismo querer superarte a ti mismo por tus propias fuerzas que dejar que Dios
haga que te superes. No es lo mismo hacer que dejar que Dios haga en ti, ¿verdad? Efectivamente. Y no solo... Y bueno, ya hoy no solo vamos a hablar de qué tanto podemos dejar de que Dios actúe en nosotros, sino cómo actuamos con Dios. Y bueno, de eso ahora va a tratar la siguiente frase. Nunca me ha importado quién eras. Y hacías bien. Pero la gente debería saber quién es el héroe que les ha salvado. Cualquiera puede ser un héroe. Incluso un hombre que hace algo tan sencillo y reconfortante como echarle un abrigo por los hombros a un niño. Por hacerle saber que la vida sigue. Bruce Wayne. Bueno, con que cualquiera puede ser un héroe. ¿A qué lo podemos extraponer? ¿Qué pensáis, chicos? De hecho, está diciendo este personaje pues que la gente le admira. En ese contexto lo que estoy explicando, que nadie tiene que por qué admirar tanto a este personaje, lo que quiere decir Batman, sino que no me admiréis tanto, sino cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros puede ser un héroe haciendo un acto sencillo, un acto de amor, pero haciéndolo de forma extraordinaria. Y no es eso la santidad, Padre Fernando, hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria. Efectivamente, ahora que hemos celebrado la fiesta de Todos los Santos, pues es conmemorar a tantos hombres y mujeres que no han hecho nada excepcional, pero han hecho todo lo cotidiano normal. Y esa es la santidad, ¿no? Aquello que le preguntaba, ¿no? Si llegase el fin del mundo, ¿qué te gustaría hacer? Y fueron preguntando, pues unos que rezar el rosario, otros que ir a misa, tal, y San Francisco Javier, creo que fue el que dijo, bueno, pues yo seguiré haciendo lo que estoy haciendo. O sea, no iba a hacer nada normal porque lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga. Y efectivamente, la santidad no es hacer nada extraordinario, sino hacer nuestra vida normal, sencilla y hacer siempre la voluntad de Dios. Efectivamente, y además yo creo que también se puede correlacionar un poquito esta frase, ¿no? Este intercambio de palabras con lo que hemos leído del Evangelio, ¿no? Lo de ser humilde, el cargar con nuestra cruz y el hacer lo que podamos día a día, ¿no? Yo pienso que también es una frase que puede, pues, llevarnos a influenciar a otros mediante nuestras acciones. Y ya para cerrar con Cineforum, me gustaría, pues, simplemente daros una frase que leí el otro día, que era de que Batman camina en la oscuridad para que otros puedan ver la luz. Y bueno, si Batman camina en la oscuridad para que otros puedan ver la luz, yo espero caminar en fe para que otros vean a Cristo. Gracias por escuchar Cineforum. Campus de Fe, con el Padre Fernando Alcázar. Y llegando casi al final de este programa, queremos también que el Papa León nos tenga algo que decir, que nos diga algo para que nos anime a los jóvenes a seguir adelante y seguir con nuestras pastorales juveniles, nuestra pastoral universitaria, vivir nuestra fe en nuestros ambientes universitarios. Por eso dejamos el micrófono a Rodrigo, que nos ha mandado lo que el Papa León nos está diciendo a los jóvenes en este momento. Para la voz del Papa, ya que habéis estado comentando todo el Evangelio de hoy, así un pequeño resumito de, pues hay que vivir con fidelidad incluso cuando cuesta, y en definitiva que confiar en Dios. Pues el Papa Francisco, creo que fue justo después de la JMJ, mencionó una frase que la verdad que es muy bonita y creo que es digna de comentar ahora, y dice así: abrazar la cruz no es signo de fracaso, es tocar la herida del hermano.
Hago una referencia también a lo que habéis estado comentando antes, de que en el Evangelio, cuando seguimos a Jesús, no es que huyamos del problema, no es que lo confiamos en Él y decimos, va, da igual el problema que tenga. En parte sí, pero tenemos que ser solidarios y entregarnos y decir, me has dado esta cruz, ¿cómo la llevo? ¿Cómo la cargo? ¿Cómo debería de cargarla? ¿Hacia dónde va mi misión? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer con ella? Muchísimas gracias por mandarnos este micrófono y por ayudarnos y compartirnos, y sobre todo pues con esta frase, ¿no?, del Papa León: abrazar la cruz no es digno de fracaso, es tocar la herida del hermano. Me recuerda mucho esto a lo que el padre Locadio nos dice también a los esclavos: más que cantar a la cruz, quiero llevarla cantando. Por lo tanto, la cruz no puede ser un instrumento de tortura, sino que es un instrumento de salvación, donde nos hacemos hermanos y encima nos hace llegar y ver al hermano herido y acompañar y curar sus heridas. Qué bonito esta frase del Papa, y muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos y por mandarnos esta voz del Papa tan especial para los jóvenes. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y ahora ya sí que llegamos al final de nuestro programa. Nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, está medio dormido aquí mirándonos, diciendo: ay, Dios mío, que termina ya este programa y estas horas de la noche. Esto no está escrito, no está escrito. Así que, el hermano, cuéntanos qué plan traéis esta noche, y así terminamos nuestro programa y nos vamos tan ricamente a acostar. Pues San John Henry Newman ha sido declarado doctor de la Iglesia por el Papa León XIV este pasado sábado, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y ha coincidido con el jubileo del mundo educativo, y de hecho lo han nombrado también como patrón de las personas que forman parte del proceso educativo. Así que esto nos toca a nosotros, universitarios. Para conocer a esta gran eminencia de la Iglesia Católica, que es San John Henry Newman, tenemos con nosotros a Pablo Alzola, que es profesor de Estética y Teoría de las Artes, Filosofía y Comunicación Audiovisual, y le damos las buenas noches y saludamos. Pablo Alzola, y gracias por aceptar la invitación a participar en Campus de Fe. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿podrías introducirnos en la figura de San John Henry Newman? Él nació a comienzos del siglo XIX en Londres, de una familia más o menos pudiente, aunque no aristócrata. Fue a estudiar a la Universidad de Oxford y, al cabo de un tiempo fue ordenado diácono y después sacerdote de la Iglesia anglicana, y quizá la etapa más conocida de su vida y quizá la más apasionante también es la del movimiento de Oxford, que comenzó en 1833, cuando él tenía 32 años. Es un movimiento que llevan a cabo varios clérigos anglicanos en el entorno de la Universidad de Oxford para reformar su iglesia, que se estaba liberalizando y dejándose influenciar por el protestantismo. Entonces ellos tratan de acercar su iglesia de nuevo a la tradición y a la antigüedad, y estudian a los padres de la iglesia y tratan de recuperar muchas tradiciones católicas que su iglesia había perdido. Y en este movimiento tan apasionante, donde las amistades jugaban un papel central, John Henry Newman
sin ser muy consciente se va acercando a la Iglesia católica, a la Iglesia de Roma. ¿Y qué hitos podrías destacar en su camino hacia Roma? Sí, hay algunos hitos en ese viaje de acercamiento. En el año 1833 él hace un viaje con un amigo suyo, con Harald Fraud, por el Mediterráneo, Italia, Sicilia, y eso le da un primer acercamiento a la Iglesia católica, y ya años después tendrá pues más acercamiento, especialmente en 1839, a raíz de unas palabras de San Agustín, que lee en voz alta a un amigo suyo y que le golpean profundamente, y decide retirarse a una casa a las afueras de Oxford para ir meditando este camino, ¿no?, de acercamiento a la Iglesia católica. Y él da el paso a la Iglesia católica en octubre, el 9 de octubre de 1845. Muy interesante lo que nos cuentas, Pablo. ¿Y podías decirnos también qué ocurre con John Henry Newman a partir de ese momento? De ahí en adelante, pues será un sacerdote católico, hace estudios de teología católica en Roma y decide insertarse dentro de el oratorio de San Felipe Neri, este instituto de sacerdotes fundado por el santo italiano siglos atrás. Y él lleva a Inglaterra el oratorio de San Felipe Neri, lo lleva a Birmingham y a Londres y más adelante a Oxford. Él permanecerá en Birmingham. También durante sus años como sacerdote católico va a desarrollar el proyecto de una universidad católica que le encargan en Dublín, aunque luego dejará el proyecto por desavenencias, pero todo lo que escribe sobre la universidad va a tener mucha importancia. Y ya una última pregunta. ¿Hay algún otro momento importante que nos puedas contar sobre su vida? Y también otro hito importante de su vida es cuando en 1864 un clérigo anglicano le hace unas acusaciones públicas diciendo que él en realidad siempre había sido católico, pero lo estaba escondiendo. Entonces él ve que es el momento para defenderse, para exponer su vida y su camino de fe públicamente, y escribe su autobiografía, la Apologia pro vita sua, que se considera una de las mejores autobiografías en lengua inglesa, es una maravilla, y ahí explica la evolución de sus ideas religiosas. Un poco más adelante, durante el Concilio Vaticano I, a raíz de la proclamación del dogma de la infalibilidad papal, se desata una polémica en Inglaterra sobre la obediencia de los católicos al Papa, y él escribe una carta que va a tener mucha importancia, la carta al duque de Norfolk, donde desarrolla la idea de la conciencia como vicario de Cristo, ¿no?, como el primer vicario de Cristo antes que el Papa, y que es una enseñanza que luego ha recogido el Concilio Vaticano II y la Iglesia. Y al final de su vida, siendo ya Papa León XIII, este Papa le nombra cardenal, simplemente a título honorífico, como reconocimiento a toda su vida. Y este es San John Henry Newman, una figura que es muy importante en la Iglesia Católica, que sus enseñanzas tienen mucha actualidad, como hemos visto, especialmente los escritos que ha hecho sobre la conciencia, sobre la universidad, sobre la relación que hay entre fe y razón, y por eso es tan bueno y tan interesante que el Papa lo haya declarado tanto doctor de la Iglesia como copatrón del mundo de la universidad y del mundo educativo. Pues me parece fenomenal, me parece muy importante porque este personaje ha dado mucho a la sociedad y bueno, pues creo que es un regalo que tenemos los cristianos y que nos da la Iglesia, pues un nuevo doctor de la Iglesia. No sé si me podríais decir más doctores de la Iglesia que recordáis. No sé si ahora os voy a poner así un poco de los exámenes. A ver, cuéntanos si recordáis algún doctor más. Está Santa Teresa de Jesús, que es doctora de la Iglesia. Está Santa Teresa de Lisieux, que también es doctora de la Iglesia y patrona de las misiones. Tenemos ahí bastantes. Podemos dedicar incluso otros programas más a hablar sobre dos doctores de la Iglesia. Muy bien, perfecto. Pues has superado la prueba. Pues llegamos ya al final de nuestro programa. Recordamos que en estos 15 días nos podéis encontrar ¿dónde, Jesús? Pues nos podéis escribir si gustáis nos podéis escribir a campusdefe@radiomaria.es.
Y luego también en las redes sociales del SAR, Servicio de Atención Religiosa, y de la Pastoral Universitaria. Ahí también ponemos siempre alguna fotito del programa y alguna cosa interesante. Y también pueden escucharnos en la página de podcast de Radio María y las distintas plataformas de podcast como es Spotify, Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por compartir con nosotros este programa. Gracias a Radio María por abrir sus puertas para compartir y hablar de nuestro servicio de pastoral universitaria aquí en la diócesis de Coria Cáceres. Damos las gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Soler. Gracias, hermano Miguel. Muchas gracias a ti y encantado de estar aquí en este programa. Gracias también a Jesús Lama. Muchas gracias a ti, Fer, y gracias a los oyentes de Radio María que nos ceden un poco de su tiempo cada noche. Pues venga, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Muchísimas gracias por compartir a estas horas de la noche este programa. Nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Finaliza en Radio María Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.